Estamos aquí en Hora y 30 y nos acompaña ahora el abogado penalista Andy Carreón. ¿Cómo está, doctor Carreón? Muy buenas ¿Cómo le noches, va? Mario. Que nos visita periódicamente para ilustrarnos acerca de tantos casos que tienen que ver con lo penal, pero que rozan también lo político, o que tienen que ver con lo político, rozan con lo penal. El primero de ellos en este caso es el que tiene que ver con un abogado de Pedro Castillo, Wilfredo Robles, ¿no? Wilfredo Robles, sí, acá está el nombre, efectivamente, al que se lo ha visto en un video que ha circulado, dirigiéndose a unos niños en una chocolatada, aparentemente, y pues contándoles como si fuera un cuento, que el héroe era Pedro Castillo, la villana era o es la actual presidente, diciendo que es Dina asesina, etcétera, etcétera, pero que parece pues un caso, además tiene antecedentes con el Movadef y todo lo demás. Parece un caso, nos reíamos fuera de cámara, de estimulación temprana en este tipo de ideología, ¿no? Y no es un acto único, Mario, el que ahora se le esté imputando, que es esta especie de adoctrinamiento a niños, Sí. sino que ya al parecer es un actuar sistemático que ha comenzado con esa investigación por terrorismo, por ejemplo, que en su oportunidad ha tenido y que en su oportunidad también la prensa le enrostró este hecho. Sí. Y, digamos, actuaciones permanentes tratando de soliviantar a las personas. Y como abogado penalista debería de saber que no se puede calificar ya de asesina a una persona si es que antes no hay una sentencia condenatoria previa, ¿no? Y él lo ha hecho de esa manera, atribuyéndole estos delitos, que si bien es cierto la presidenta viene siendo investigada, pero no significa de que haya sido declarada culpable. Y además de este actuar de una especie de adoctrinamiento propio, de tratar de interiorizar algunas ideas en Pero tanto ¿hay auditorio. delito? ¿Hay, digamos, un ángulo penal en esto que se ha Bueno, visto? no necesariamente, sí existe delito si es que, por ejemplo, se ensalza la figura de un delincuente condenado vinculado al terrorismo o de los hechos mismos que haya desplegado, por ejemplo, la apología al terrorismo. Sí. Eso sí está claramente tipificado. Pero en eso nuestro no Código está Penal, en el video, por pero lo menos no, el de los niños. no está en el video y no necesariamente calzaría como un delito esta especie de adoctrinamiento, como tú señalaste, estimulación temprana a los niños, ¿no? Y habría que ver si es que hay alguna otra conducta, así que eventualmente podría ser reprochable, como el tema de la difamación, ¿no?, en contra de la presidenta, pero ese es un recurso de acción privada que tendría que iniciarlo la propia presidenta de la República. Llama la atención en este caso, como en el de Trujillo, que fue el anterior, que ese sí era directamente con Pensamiento Gonzalo, la desidia, el desinterés, la pasividad de los padres de estas criaturas, ¿no? Y de hecho han participado, ¿no? O Sí. sea, uno espera que haya un determinado control por parte de las personas que están tratando de inculcar algunas ideas en los Alguien tiene niños. que haber llevado a los niños ahí. Y para comenzar, digamos, Sí. que generar ese espacio adecuado para que él pueda tratar de trasladar este tipo de ideas, ¿no? Sí. Pero aquí hay cierta responsabilidad también de los padres, ¿no?, de hacerlos partícipes de este tipo de discursos. Pero, para concluir ese asunto, ¿no ve usted hasta el momento un ángulo penal que pueda llevar a esta persona ante la Únicamente justicia? con lo que se muestra en el video todavía no alcanzaría, Mario, para poder tipificarlo dentro de algún delito, pero sí el hecho de la atribución del delito a la presidenta, que podría constituir un delito de difamación. Muy bien, el otro, en realidad son tres temas que queremos abordar con usted. El segundo tiene que ver con la suspendida fiscal Patricia Benavides. Ella ha pedido que se suspendan las diligencias que la comprenden y que su investigación se derive al fiscal de la Nación, porque dice que a ella no la puede investigar un fiscal, digamos, de oficio. ¿Tiene razón a su manera de ver la suspendida fiscal Benavides? Yo creo que para ver y evaluar si es que en efecto le asiste razón o no, deberíamos de retrotraernos al caso del propio expresidente Castillo. A ver. El expresidente Castillo estaba haciendo, en efecto, la Fiscalía de la Nación le abrió una investigación, bueno, le abrieron 7 carpetas en 2 o 3 meses, pero quien llevaba adelante la investigación era un fiscal supremo adjunto, que en este caso era el doctor Marco Guamán. Y nada impediría para, en el caso de la ex fiscal de la Nación, se inicien las investigaciones en la Fiscalía de la Nación y que la fiscal competente sea una fiscal suprema, como en este caso ya ha sido designada, ¿no? Una fiscal que, recordarás tú, Mario, había sido delegada al Jurado Nacional de Elecciones cuando ella misma se opuso
a ser delegada a estas instancias. Y siendo ella una fiscal suprema titular, ¿no? Está en plenas competencias de seguir la investigación en contra de la exfiscal de la Nación. De hecho, eso ameritó incluso una resolución que salió publicada en El Peruano para precisamente delimitar las competencias claramente de quienes estaban en posición, al menos funcionarial, de poder investigar esta supuesta organización criminal que lideraría, de acuerdo a la hipótesis fiscal, la exfiscal de la Nación. Es decir, usted dice que no tiene razón. No hay razón, no lleva razón, porque no es que el fiscal de la Nación abra investigación contra muchos personajes, incluyendo congresistas, expresidentes. Y después deriva eso. Y que él mismo, de manera personalísima, lleve adelante las investigaciones. Eso sería un imposible jurídico, ¿no? Y si la persona, la fiscal o el fiscal designado, tenía, digamos, algún potencial conflicto de interés, eso sí sería una razón para pedir que se la aparte de la investigación. Yo creo que esa es la principal finalidad que ha llevado a promover este recurso para que sea el fiscal de la Nación quien lleve adelante la investigación, porque existiría cierta animadversión a raíz de que precisamente Patricia Benavides en su oportunidad la derivó al Jurado Nacional de Elecciones, habiéndose opuesto a esta medida que tomó. Así es que no creo que tenga un sustento jurídico, sino más bien una finalidad de apartarla por un eventual conflicto de intereses, pero que en rigor yo no creo que sea. No, usted no lo ve como conflicto de intereses. No veo un conflicto de intereses porque la decisión que tomó en su oportunidad Patricia Benavides fue una decisión que se respetó en todos sus extremos. Claro, pero puede haber generado ojeriza, eso es lo que está implícito en esta... Claro que sí, pero debemos también tener en cuenta, Mario, de que no son muchos los fiscales supremos a los cuales podrían tener a disposición o tener competencia para investigar un caso tan serio como este. Sí. Así es que incluso si es que ve por conveniente presentar este recurso, que de hecho ya lo hizo, será el propio fiscal de la Nación quien a través de una disposición resuelva precisamente si es que le asiste o no la razón en este caso. Ha tenido varios contrastes, digamos, la señora Benavides en sus pretensiones en el Poder Judicial. Claro, no, y además, Mario, debemos recordar que quien en rigor había generado este conflicto también de intereses se dio anteriormente con la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Porque la propia fiscal de la Nación, teniendo investigaciones en curso en la Junta Nacional de Justicia, abrió investigaciones penales en contra de 3 miembros de la Junta Nacional de Justicia, con lo cual ese actuar precedente de alguna manera descalifica este recurso que ella ha presentado de que se le dé la competencia o se le derive a la Fiscalía de la Nación. Pero ha tenido contrastes también sus otros casos, como lo acabas de mencionar, las acciones de amparo, que en una primera instancia sí había sido otorgada, en una segunda instancia se declararon hasta en 2 oportunidades nulas estas resoluciones, y luego la sospechosa o supuesta sospechosa actuación de la jueza que en su oportunidad otorgó este recurso, que incluso fue citada en el marco de esta investigación que se lleva adelante por la existencia de una supuesta organización criminal. A propósito de la Junta Nacional de Justicia, que ha dejado al voto la apelación, digamos, de la fiscal Benavides, ¿usted cree que existe alguna posibilidad de que revise su decisión la Junta Nacional de Justicia? Es poco probable para revertirla, digamos. Claro, es poco probable porque este recurso correctivo, diríamos, ¿no?, en el cual la Junta Nacional de Justicia no habría tomado la decisión acertada de proceder a suspender de sus funciones temporalmente a la fiscal de la Nación, ha tenido en realidad, desde mi perspectiva, argumentos de fuerza, ¿no? Y de hecho han transcurrido ya algunas semanas desde esa medida primigenia en la cual se han ido recabando mayores indicios. Es por eso que incluso en la audiencia que fue transmitida públicamente, el propio abogado de Patricia Benavides solicitó de que pongan a disposición todas las carpetas que le habían sido enviadas, y que eran muchísimas, ¿no? Entonces yo creo que acervo probatorio sí existe, y estamos hablando de una medida administrativa en principio, o sea, no tiene que haber un delito que secunde a esta medida de proceder a la ratificación de la suspensión. Y ojo que estamos hablando solo de la suspensión por ahora, Mario. Todavía falta la medida de fondo. Si la Junta Nacional de Justicia insistiese con su postura inicial, que vemos es lo más probable, ¿a dónde se voltea la fiscal? ¿A dónde puede acudir? Tendría que volver a las instancias constitucionales, ¿no? Ver si es que una acción de amparo, por ejemplo, podría declarar nulas las medidas de suspensión que ha no hay una apelación a otra instancia. No, porque esta sería justo la segunda instancia dentro de la propia Junta Nacional de Justicia. Y ya ¿Tiene ya un camino para llevar esto
al Tribunal Constitucional, ¿no? De hecho, ¿no? Porque si la acción de amparo que ha interpuesto podría ya ampliarlo a esta medida Sí. de la Junta Nacional de Justicia de no avalar sus postulados de anular Sí. la suspensión, y podría primero seguir una segunda instancia esta acción de amparo y finalmente sería el Tribunal Constitucional quien en última instancia decida si le asiste o no la razón. Y eso sería en la dentro de un año más o menos. Y ese es el problema, ¿no? Porque Claro. tendría que pasar todavía muchos meses hasta que se decida sobre la suspensión y hasta ello quizás también ya se decide sobre su destitución, Claro. porque también sobre ello va a tener que pronunciarse en breve la Junta Nacional de Justicia. Muy bien, y el tercer asunto tiene que ver con el caso Pativilca, en el que está implicado el ex presidente Alberto Fujimori, ahora en libertad por el indulto. El Poder Judicial ha rechazado un segundo pedido de la defensa de Alberto Fujimori para ser excluido del juicio oral con respecto a este caso. En este caso hubieron dos pedidos concretos que trataban de poner fin o de excluirlo del proceso ya al expresidente Alberto Fujimori. El primero, recordarás, Mario, el hecho de que el indulto se aplicaba también a este caso y que por tanto no debería de él ser enjuiciado. Sí. ¿Verdad? Pero ya el tribunal ha decidido de que en rigor no se aplica ese indulto porque en su oportunidad él no se encontraba procesado por este caso. ¿Y a usted le parece que es una decisión correcta? Y me parece que es una decisión correcta, ¿no? Okay. Ya el tribunal también ha sustentado por qué ha llegado a esta conclusión. Y en segundo lugar, este último recurso que tú acabas de mencionar, que es un recurso de excepción de improcedencia de acción. ¿Qué significa Por este favor. recurso? Significa de que los hechos que vienen siendo investigados no calzan en el tipo penal que se le atribuye. Okay. Y que al no calzar o no subsumirse en el tipo penal, ya no tendría sentido seguir hasta el final del juicio, porque simplemente ya sería una conducta típica, no sería una conducta delictiva y por tanto debería de concluir ya el proceso. Lo que ha decidido la sala es de que esto es improcedente, de que sí los hechos están correctamente tipificados, sí calzan dentro del tipo penal y que ya esto se definirá más bien al final del juicio, es decir, si es que ya probatoriamente debe de ser declarado inocente o no. ¿Y usted nuevamente está de acuerdo con la decisión del...? Por supuesto, ¿no? Yo estoy de acuerdo con la decisión de la sala porque esto es básicamente una discusión probatoria de si en efecto el expresidente dio o no la orden, ¿no? De que se ejecuten estos hechos, de si hay algún elemento indiciario que apunta a que en efecto se pueda sustentar esa cadena de mando y otros elementos que va a ser una discusión eminentemente probatoria. Ahora, volviendo al argumento del tiempo que estas cosas toman, es improbable que esto llegue a convertirse en un problema que lleve de regreso al encierro al ingeniero Fujimori, ¿no? Mira que ya esto, si uno habla en palabras de un famoso historiador y artista Vico, es un corsi et ricorsi, ¿no? Un ida y vuelta, ¿verdad? Porque en el caso de Fujimori fue así, ¿no? Salió primigeniamente de la cárcel, ¿recuerdas? Luego tuvo que volver. Y yo creo que estamos otra vez al inicio, porque si bien es cierto, el Tribunal Constitucional decidió que él salga, nada garantiza de que producto de la decisión del caso de Pativilca pueda volver a traer una condena. A eso vienen los tiempos del caso Pativilca, es para que el caso Pativilca llegue a una condena y una condena que se apelará y se llegue a una Mira, yo le pongo definitivo. Aproximadamente unos 3 o 4 meses, Mario, no ¿Nada más. más? ¿Por qué? Porque está avanzando el caso relativamente rápido, las audiencias son seguidas, ¿no? Y toman algunas horas las audiencias, es decir, no solamente están yo pensaba que sesionando iba a una tomar hora o mucho más dos. con apelación y todo. Bueno, en primera instancia, luego se verá si en una segunda instancia, pero si ya en primera instancia se decide que en efecto o lo declaran culpable, tendría que cumplir esa sentencia de manera inmediata. Y luego ya se verá si es que una segunda instancia la sala revoca o no esa decisión. Pero el cumplimiento siempre es inmediato a raíz de una primera decisión judicial. O sea que podría en ese lapso Si es que el tribunal... sentencia como culpable... Si es que el tribunal emite una sentencia condenatoria, tendría que cumplir de manera inmediata esta sentencia y volver al penal. Muy bien, pues le agradecemos mucho que haya venido, como siempre, a ilustrarnos acerca de estos 3 casos. El abogado penalista Andy Carrión. Gracias a ti, Mario. Muy buenas noches. Ahora y 30.